Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Disculpen la demora, pero tuve un poquito de error para ingresar con los usuarios. ¿Sí? ¿Cómo van? ¿Cómo les ha ido? Buenas noches, profe. Bien, súper bien. Bueno, ¿en qué nos quedamos la anterior clase? En los dialectos, profe. Perfecto. ¿Qué hablamos del dialecto y de la lengua? Cuéntame un poquito, hagamos un breve resumen y de ahí comenzamos con el tema de comunicación. ¿Qué es el dialecto? Es como el acento que se tiene entre la misma región, pero en diferentes partes. Perfecto, muy bien. ¿Y qué era la lengua? ¿Se acuerdan? Bueno, hoy vamos a hablar un poco, tenemos corto un poquito de tiempo y vamos a hablar sobre la importancia de la comunicación, ¿sí? La comunicación principalmente nos ayuda a una interrelación humana, el acercamiento y una comprensión entre personas, ¿sí? También la comunicación nos ayuda a lo que es a compartir ideas, afectos, a solucionar problemas, como la comunicación, una mala comunicación también trae problemas, una buena comunicación también nos ayuda a solucionar esos problemas, ¿sí? La comunicación también nos amplía el conocimiento y la cultura, ya que hay comunicación escrita, que es cuando leemos, aprendemos y adquirimos un conocimiento, ¿sí? También fortalece relaciones en familia, en amigos, en el ámbito laboral, siempre va a fortalecer la comunicación, esos lazos. Sí, como lo mencionamos también, hay la comunicación oral, que es por medio del uso del idioma, la lengua, y elabora vibraciones acústicas, ¿sí? Y la persona que recibe la información lo hace mediante el órgano auditivo, ¿sí? En este caso, el oído, ¿sí? También la comunicación escrita, que la encontramos en textos, en libros, en palabras, que automáticamente ya los leemos y en nuestra cabecita genera un análisis e interpretamos esta información. Sí, nos podemos decir que la comunicación como tal responde a distintas maneras y formas en las que se comunican los seres humanos. El objetivo principal de ello es el transmitir información, transmitir un mensaje, ¿correcto? Pues la comunicación es algo, no es solo del ser humano, sino también, por ejemplo, en los animales. Aunque ellos no hablan, ellos se relacionan mediante los sonidos, ¿sí? Entonces también tenemos la comunicación intrapersonal, es la comunicación que tenemos con nosotros mismos. Muchas veces, a veces salimos de la ducha o estamos en casa y nos ponemos a pensar o a veces conversamos con nosotros mismos. Muchas veces nos pasa eso, nos preguntamos y nos autorrespondemos. Eso es una comunicación intrapersonal, ¿sí? Porque nuestro cerebro está funcionando, pasan ideas, pensamientos. Es todo lo que pasa por nuestra mente, es una comunicación intrapersonal que es solo nuestra, ¿sí? También tenemos lo que es la comunicación interpersonal, que se lleva directamente con otra persona, ¿sí? Aquí se manifiestan sentimientos, una opinión, una crítica, pero siempre va a haber dos o más personas, ¿sí? Ahí va a haber un emisor, que recuerdan lo que dijimos que es quien emite el mensaje, y un receptor, que es el que recibe el mensaje como tal, ¿sí? Posteriormente también tenemos la comunicación entre grupos, que es entre 3 o más personas, intercambian mensajes, conocimientos, pensamientos. Aquí es lo que se forman los debates.
las mesas de conversación, las mesas técnicas también, ¿sí? Otra también tenemos la comunicación organizacional, que también es llamada, que también es conocida en el tema corporativo, que se da en una empresa o en una institución como tal, ¿sí? Entonces, lo que es la comunicación organizacional transmite es una comunicación interna, información de la institución hacia el exterior. Sí, es el exterior ante la ciudadanía, se podría decir, que vende un servicio como tal. ¿Sí? Dentro de ello también tenemos lo que es la comunicación formal e informal. ¿Sí? ¿A qué nos referimos de la comunicación formal? ¿A alguien se le viene algo a la idea? Ana, Anita, ¿qué hablamos cuando decimos de comunicación formal? Puede ser cuando ahí existen esos comunicados, más creo que se dan en las empresas, cuando dicen comunicados formales. Perfecto, correcto. Sí, como correspondencia, por ejemplo. Llega un memo o un oficio, eso es una comunicación formal, ¿sí? Y efectivamente se forma a partir de una organización, ¿sí? Y lo contrario a formal, tenemos lo que es la comunicación informal, ¿sí? Cambio, lo informal es hablar por chismes, por comentarios, por rumores, que no es, que no es ni tan verdad ni tan cierto, ¿sí? Entonces podemos diferenciar un poco entre lo que es la comunicación formal e informal. Adicional, el otro punto también, parte de la comunicación oral específicamente, vamos a mencionar un poco de la exposición. ¿Qué se refiere a la exposición? Cuando yo les digo, me van a exponer esto, ¿qué se les viene a su cabecita? Antonio, ¿qué se te viene a la cabeza cuando hablamos de exposición? Que tenemos que dar información sobre un tema en específico para los demás. Perfecto, ¿y es una comunicación oral o escrita? Bueno, es de las dos maneras, porque podemos escribir en un PDF, en un PowerPoint y luego exponerlo de manera oral. Correcto, pero bueno, como mencionaste al inicio, la exposición generalmente es una exposición oral. ¿Que usamos la herramienta escrita? Sí, pero en sí una exposición es de manera oral y principalmente se basa en hablar en público sobre un tema determinado, ¿sí? Este tema determinado, previamente se ha realizado una investigación. Entonces, por ejemplo, yo ahorita estoy dando mi clase de técnicas de redacción, estoy exponiéndoles la materia. Antes de yo exponerles, tuve que hacer una recopilación, investigar la materia, lo que es la exposición, lo que es el lenguaje, lo que es la comunicación, y así crear mi material para prepararme y estar lista para exponerles todo el tema. ¿Sí? La exposición es una forma de comunicar y transmitir una información. Sí, entonces a veces también dentro de la exposición es importante conocer el auditorio. Sí, por eso cuando yo inicié mi clase les pregunté de qué materias son, de qué carrera están estudiando, ¿sí? Para también enfocarle y relacionarlo con varios ejemplos para que ustedes también me comprendan de mejor manera, ¿correcto? Entonces, para que una exposición sea de manera exitosa, es importante seguir varios pasos, ¿sí? Yo tengo 12 de 10 a 12 pasos claves que para mí son muy importantes. Les voy a mencionar brevemente. De todas maneras, ustedes en su plataforma tienen un documento que lo pueden ir revisando, ¿sí? Entonces, primero preparamos la exposición.
¿sí? Entonces, para preparar la exposición es importante saber el tema. Tener un tema claro y específico de qué vamos a hablar. No generalizarlo, porque al generalizarlo vamos a encontrar muchas cosas en el aire. Entonces es importante definir y especificar un tema. ¿Sí? Entonces vamos a decidir un tema. De ahí para la exposición también es importante elaborar como un guión con minutos, porque generalmente en una exposición les decimos a mis alumnos, les decir, tienen 20 minutos y me exponen 4 alumnos. Eso quiere decir que tengo 5 minutos por alumno para que pongan. Entonces, cada alumno tiene que hacer un guión, ¿sí? Con un saludo, qué voy a decir, cuáles son mis ideas que voy a exponer. Si a mí me toca el concepto, voy a partir de una historia, por ejemplo, de la antigüedad. O si no, del concepto, ejemplos, relacionarlo en el día a día, ¿sí? Es importante también no alargarnos mucho en una exposición, porque después ya se vuelve cansón y por ende también, como les indiqué, los elementos de la comunicación, hay que evitar un poco la redundancia, ¿sí? Es importante para una exposición adecuada utilizar materiales de apoyo. Los materiales de apoyo me refiero a lo que son, por ejemplo, las diapositivas de PowerPoint. Ahorita también tenemos en otras aplicaciones como Expressi para hacer unas diapositivas dinámicas. Recuerden que las diapositivas deben ir con pocas palabras, ¿no? Hay que evitar y una exposición no es que yo voy a leer las diapositivas. Porque si es así, yo les mando y no expongo. Es importante la interacción, ¿sí? Hay como hacer uso de imágenes, de mapas, de diagramas, dibujos, que nos ayuden a una mejor comprensión, ¿sí? El tono de la voz que también es importante. Un tono de voz adecuado, ni tan bajito, ni tan alto. Tampoco gritar, ¿sí? Hay que mantener. Al momento de que nosotros conocemos nuestro auditorio, es importante también, si ya notamos que se me están quedando dormidos, haz un aplauso para que la gente se despierte, ¿sí? Entonces, principalmente eso. También los ademanes, a veces tenemos el tema de mover las manos, que ahorita yo las estoy moviendo. Eso también hace que atraigas al receptor y te presten atención, ¿sí? Eso un poco en base a la exposición, porque ahorita tenemos que abarcar otros temas también, ¿sí? Pero brevemente, no me gusta hacer también tampoco darles más, que sea todo muy práctico para una mejor comprensión, ¿sí? ¿Qué más tenemos? ¿Alguna duda hasta ahorita? Ninguna. Listo. También tenemos dentro de la comunicación oral, tenemos lo que es la pronunciación, ¿sí? ¿Qué es la pronunciación? Es la acción y el efecto de pronunciar. El pronunciar interviene en lo que es articular y emitir sonidos para hablar, resolver, declarar, exponer, ¿sí? Entonces, para eso nosotros pronunciamos. Pero es importante que nuestra pronunciación sea de manera adecuada, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a veces la pronunciación nos da también una pauta que sabemos distinguir. Por ejemplo, lo que es el inglés británico y el inglés americano. Sí, mediante la pronunciación nosotros ya decimos un poquito, ¿no? O con el mismo español de acá de Ecuador, con el español de España. Sí, entonces son las pronunciaciones que también nos da una característica muy característica en el tema del lenguaje, ¿sí? A veces también hay que tomar en cuenta que tenemos palabras que se pronuncian de diferentes maneras, ¿sí?
A veces no le ponemos el acento en la sílaba que es. Y muchas veces eso a veces trae una confusión en el texto y en el contexto de lo que se está hablando o estamos escribiendo. Sí, entonces es importante que haya una buena pronunciación, porque también son desviaciones del lenguaje. ¿Sí? Entonces, la pronunciación a la final también es un acto adquirido de manera individual. ¿Sí? Nosotros lo pronunciamos. Ustedes no pronuncian como yo lo pronuncio. Entonces, cada quien lo pronuncia de diferente manera respecto a la pronunciación. También aquí varía un poco lo que es la región geográfica, la clase social, la edad, la educación. Por ejemplo, cuando los niños comienzan a hablar, a veces la R o R, ellos no la pronuncian y la pronuncian con la D. ¿Sí? Entonces, es porque ellos están aprendiendo también a la pronunciación. ¿Sí? Entonces, depende de la edad. ¿Sí? Al mismo tema de la región geográfica, por ejemplo, no es la misma pronunciación de los de la sierra que a las personas que viven en costa. ¿Sí? Entonces es importante aclarar un poco lo que es el tema de la pronunciación. Entonces es importante mantener una buena y adecuada pronunciación en nuestra lengua para así también tener una muy buena comunicación. ¿Sí? ¿Alguna consulta, chicos? No. Sé que estoy hablando sola y no me dejen hablando sola. Muy bien. Les voy a hacer ver un video. No dura mucho. Ya. A ver, les voy a compartir la pantalla y me avisan si es que la ven y pueden oír, ¿sí? ¿Sí le escuchan? No, profe, solo se ve nomás. No le escuchan. A ver. Compartirles de nuevo. ¿Ahí ya le escuchan? Sí. Sí. Súper. Entonces vamos a ver el video y de ahí comentamos, ¿ya? Si bailas de aquí, pa' allá, si bailas de allá, pa' acá enseguida tú verás. Pasito tum tum, pasito tum tum, pasito tum tum. Pasito tum tum, pasito tum tum, pasito tum tum. Pa' que todos bailen, pa' que todos gocen. Algo que es muy nuevo y nadie conoce. Cuando vayas a bailar no te olvides de
pasito tun tun, pasito tun tun, pasito tun tun. Pasito tun tun, pasito tun tun, pasito tun tun. Si bailas de aquí pa' allá, si bailas de allá pa' acá, enseguida tú verás. Pasito tun tun, pasito tun tun, pasito tun tun, pasito tun tun. Pasito tun tun, pasito tun tun, pasito tun tun. Muy bien. Comentarios del video. Galo. ¿Qué opinas del video? ¿Qué tal te pareció? Hola, profe. Sí, justamente ese es el video que está colgado en la plataforma y esa era la pregunta que yo tenía al final de la clase. Porque, por ejemplo, en el deber sale que uno debe de hacer un escrito de la importancia del buen uso del idioma y en otra página 5 posibles confusiones que se generan cuando se utiliza mal el idioma, pero no sé si las confusiones son al momento de hablarlas o escribirlas. Al momento de escribirlas, ¿sí? Que generalmente hay más confusiones porque también encontramos faltas ortográficas. Ah, tal como dice en el video, por ejemplo, que una cosa no es lo mismo que la otra. Correcto. Sí, Ok. generalmente es lo que pasa, porque cuando hablamos en la pronunciación, también depende el texto y el contexto que hables. Entonces, auditivamente es más fácil, más bien, auditivamente no se evidencian muchos errores ni desviaciones del lenguaje al momento de oír en la comunicación oral. Porque, por ejemplo, tú tienes, entonces yo estoy hablando y yo me equivoco. Dices, sí, se equivocó, pero enseguida le coges el contexto de las cosas y dices, ya, ok, ya está bien. Mientras que si tú ves la comunicación escrita, sí varía el significado y el texto y el contexto de lo que estás hablando. ¿Sí? Y ahí sí ya le entendí, profe. Listo. ¿Algún otro comentario? Antonio, Sí, profe, dígame. ¿qué tal te pareció el video? Bastante interesante. De hecho, más bien gracias, Galito, porque dices que este es el video que sería para el primer deber, ¿verdad? Sí, sí, Perdón, sí, efectivamente, hay que poco relacionarlo y bueno, hay que verlo, ¿no? Pero es más que todo para que vean que al escribir, como dice, no es lo mismo, que varía mucho y hay que tener cuidado también de la forma en la que escribimos, ¿sí? Entonces, al igual también pasa con la pronunciación de tener precaución con ello, ¿sí? Por otra parte, refiriéndonos a la comunicación escrita, tenemos lo que es el texto. ¿Sí? ¿A qué se refiere el texto? El texto principalmente son documentos escritos que nos permiten registrar toda clase de información. ¿Sí? Podemos ahí crear una tesis, una monografía, podemos también un informe. Ustedes en su área tienen que crear informes técnicos. ¿Sí? Entonces vamos a partir del texto, que son documentos escritos. ¿Sí? Cada texto tenemos diferentes tipos de texto.
dentro de los cuales esperemos. Pasito tum tum. Ay, lo siento, profe. Te quedaste con el pasito tuntún. Esa es buena, muy bien. El video les quedó porque es un video corto y eso siempre nos queda en nuestra cabecita. Súper bien. Que siempre te va a traer a la cabeza algún pasito tuntún para poder escribirlo de manera correcta, ¿sí? Exacto. Ya. Vamos a continuar, ¿sí? El texto, sí, también tenemos diferentes tipos de texto. Lo que son los textos, por ejemplo, los literarios, que tienen fines estéticos, la poesía, metáforas, paradojas, son los típicos textos literarios, ¿sí? También tenemos los textos narrativos, que son los de un cuento, relatan una historia, puede ser de ficción o una realidad, ¿sí? En los narrativos encontramos lo que es la descripción, unos diálogos. Es un cuento. Sí, también tenemos el texto lírico, que un claro ejemplo del texto lírico es el tema del himno, una canción, ¿sí? Obviamente tiene su belleza y una inspiración específica como tal. De ahí tenemos lo que es el texto dramático, los no literarios, pero el que más nos vamos a enfocar en nuestra materia es, por ejemplo, el texto descriptivo, que nos da la pauta para describir una situación, un objeto, un lugar, una cosa o un paisaje, ¿sí? También tenemos lo que es el texto expositivo, que exponen ideas, una información, un concepto, ¿sí? Por ejemplo, para la exposición que les mencioné, usamos el texto expositivo, porque averiguamos y de ahí exponemos. Si exponemos toda la información que encontramos, ¿sí? Por otra parte, también tenemos el texto argumentativo que va a la par con el ensayo, que ya en las próximas clases les voy a explicar cómo formar un ensayo, partiendo de lo que es un párrafo también, ¿sí? Entonces, en el texto argumentativo, como es el ensayo, se debate ideas, posturas y posiciones ante un hecho en particular. Entonces, por ejemplo, un texto argumentativo podría ser lo que recién salió, por ejemplo, de la ley de interrupción del embarazo por violación. ¿Sí? Entonces, ahí hay mucha teoría en el base si eres pro vida o aborto, pero puedes argumentar tus ideas, si puedes sustentarlas con conceptos, con libros, con textos, ¿correcto? Entonces también tenemos un texto informativo que me brinda una información de acontecimientos que estén pasando específicamente, ¿sí? O cualquier asunto de interés actual, ¿sí? Entonces ya informo. Generalmente el texto informativo también es lo que usan en las noticias, el noticiero. El noticiero nos informa lo que está pasando en nuestro país y a nivel internacional, ¿sí? Texto técnico, por ejemplo, en el texto técnico es importante porque nos da herramientas y adicional que también nos brinda información. Es una metodología y nos da unas pautas porque es de un proceso como tal. ¿Sí? Entonces aplicamos conocimientos. En un informe técnico hacemos unos catálogos, unos manuales, un instructivo, porque es algo técnico como realizar. ¿Sí? De ahí tenemos, por ejemplo, un texto administrativo, que esto ya es un poco más formal. Los oficios, los memos que se mandan, unos informes, ¿sí? Esto en base a la variedad de textos que tenemos y que comúnmente los estamos usando, ¿sí? Conforme a la comunicación escrita.
Y también tenemos por otra parte de nuestra unidad, son las estrategias de lectura. ¿Sí? Las estrategias de lectura son muy importantes porque es importante leer, pero no solo leer por leer. ¿Sí? A veces no sé si a ustedes les ha pasado, leen y terminan de leer y dicen, no entendí nada. No comprendí nada y se vuelven y se vuelven y se vuelven a leer para comprender. Entonces, por ahí también es importante, una, que nos amplíe el conocimiento y la cultura, lo que es la lectura. ¿Sí? Entonces, es importante tener estrategias específicas de la lectura. ¿Cuál puede ser una estrategia? Dígame una estrategia cada uno, a ver cómo vamos. Antonio, dime una estrategia de lectura que la puedes aplicar. ¿Cuál crees Bueno, que puede ser? sí, perdón, profe. Yo cada vez que leo me gusta resaltar algunas cosas que considero importantes para recordarme después. Perfecto. Entonces, resaltar las ideas principales es una estrategia. Muy bien. Ángelo, ¿cuál es otra estrategia que tú usas para una buena lectura? Volver a leer el texto las veces que sea necesaria para comprenderlo. Ya. Galo, Sí, yo, por ejemplo, suelo hacerme preguntas. ya. ¿Por qué o cómo de la situación o de lo que estoy leyendo para poder comprender un poco más? ¿Qué preguntas te haces, por ejemplo? Por ejemplo, digamos, si estoy leyendo, qué sé yo, el libro de Harry Potter, digo, ¿por qué pusieron esto aquí y no lo pusieron acá? O sea, como que esa es como que una ayuda que yo implemento como para poder yo mismo responderme, ya que no tengo la autora ahí para que me responda. Muy bien. Anita, el pasito tuntún, cuéntame. Lo que en cada párrafo que yo voy leyendo o en cada línea me visualizo lo que estoy haciendo y trato de hacerlo pausado y dándome cuenta de lo que estoy leyendo. Perfecto, muy bien. Ya participaron todos. Sí, perfecto, sí. Por ahí también me dijeron el tema de volver a leer. Volver a leer yo recomiendo ciertas estrategias que funcionan para una buena lectura, ¿sí? Y que lleguemos a comprender el texto como tal y de ahí poder generar una conclusión o una opinión como tal, una crítica, a realizar una crítica a una lectura que hacemos, ¿sí? Sea una lectura de ficción, de realidad, de cuento, cualquiera, pero siempre es importante generar una crítica, hasta para recomendarlo. Es decir, sí, este tema sí, este libro sí vuelvo a leerlo, o te recomiendo este libro, ¿sí? Entonces, por ahí también decían los chicos, volver a leer el texto, correcto, eso es muy válido y es una de las estrategias, porque a veces no nos concentramos o tenemos distractores a nuestro alrededor que no nos permiten, ¿sí? Entonces, tener una segunda lectura del texto hay que hacerlo, ¿sí? Para dejar claro. Y también si a la par en la segunda lectura nosotros podemos subrayar las ideas principales, perfecto. Y qué mejor si también subrayamos las palabras que desconocemos y vamos a un diccionario y averiguamos el significado. Así vamos alimentando también nuestro lenguaje, ¿sí? También por ahí me decían pensar en voz alta o imaginarte lo que está. Eso está muy bien porque también te visualizas lo que estás leyendo y también tu cerebro comienza a funcionar súper rápido y te comienzas a cuestionar también muchas cosas. Y también hasta te relacionas. Yo muchas veces soy de ejemplos y relaciono. Digo que tengo un concepto, lo relaciono con la vida real, lo relaciono, ok, entonces sería cambiarme o subir a tal lado y lo voy relacionando en mi cabeza, ¿sí? Con ejemplos cotidianos que muchas veces también es más fácil recordar, ¿sí?
¿Se acuerdan que en el colegio generalmente nos mandaban las fichas mnemotécnicas? ¿O ustedes no lo usaron? Son muy jóvenes. ¿No? Sí, profe, pero yo sí no recuerdo eso. Sí, o Ya, sea, sí me tocó hacer de deber, pero no recuerdo. ya. Justamente unas de las, y eran feas hacer en ese momento las fichas, ¿no? Pero esas fichas nos ayudaban porque hacíamos un resumen. Entonces eran unas cartillitas así, que nos mandaban a hacer un resumen ahí y escribir los datos más importantes de lo que leíamos. Entonces eso es hacer un resumen de nuestra lectura y de ahí recordar, porque a veces podemos ver un poco las 2 primeras o 3 oraciones y ya sabemos ya nos acordamos, se nos viene a la mente y relacionamos. Entonces hacer un resumen también es una de las estrategias para una buena lectura, ¿sí? Y a la par del resumen, también lo que es ubicar las palabras claves, la parte más importante del texto. Hay textos, generalmente, no sé si se han fijado en resumen o en papers, que siempre hay palabras claves, que son de qué se va a hablar. Entonces tenemos, por ejemplo, marketing, transporte, turismo. Entonces todo ese texto se basa alrededor de lo que es el marketing, marketing digital, comunicación, transporte. Entonces, ubicar esas palabras claves también lo relacionamos con lo que es el resumen. ¿Sí? También una muy buena estrategia que a mí me ha funcionado son los organizadores de texto. ¿Sí? Que son como los mapas mentales que hacíamos o los cuadros sinópticos, los podemos usar porque ahí vamos conectando con nuestras ideas principales de cada uno. Tenemos una idea central y de ahí le podemos hacer como una lluvia de ideas, las secundarias. Entonces, tener una organización del texto es muy clave para una muy buena lectura, ¿sí? Por ahí también me dijeron que cuestionar el texto, perfecto, eso es muy bien porque también te cuestionas, ¿y cómo será? ¿Y por qué? ¿Y para qué? Cuestionarnos qué, cómo, por qué, para qué. Y así también le damos más funcionamiento a nuestra cabecita. ¿Sí? También es importante que leamos a un ritmo, a cada uno tenemos nuestro ritmo de leer. No vamos a leer desesperados solamente por terminar las hojas, ni las páginas. Entonces es importante que nos sentemos relajados, si queremos música clásica de fondo, donde estemos bien y nos sintamos cómodos para leer de manera correcta. ¿Sí? Finalmente, a lo que nos acabamos la lectura, podemos cuestionarnos si el texto respondió a nuestras inquietudes del comienzo o no. Si es que no, podemos volverlo a leer para de ahí tener una respuesta como tal. ¿Sí? ¿Tenemos alguna duda, chicos, chicas? La próxima clase es el día de mañana y también es a esta misma hora. Sí, mañana ya tenemos lo que es las reglas de ortografía. Sí quisiera que vengan repasando un poco las reglas ortográficas, tanto la B, la R, la C, la S, la Z. ¿Sí? Que es importante para pasar ya al último tema de nuestro día viernes, que es la redacción y comunicación. Y vamos a terminar con el tema de redacción. ¿Cómo redactamos? ¿Qué es un párrafo? ¿Qué incluye un párrafo? Porque en las tareas que les mandé está la elaboración de un ensayo, me parece. ¿Sí? Entonces es importante que lo redacten de manera correcta. Y también en el examen también están un poco de preguntas abiertas, de redactar un texto, por ejemplo, o un párrafo, ¿sí? Entonces vamos a terminar con ese tema. ¿Tienen alguna duda, alguna consulta? ¿Saben en total cuántos alumnos tengo? Porque yo siempre les veo a los 4.
No, profe. Ya. Bueno, de todas maneras, ya entiendo que ya deben estar subidas las tareas, vayan a estarlas con tiempo también. La semana que viene creo que tienen el examen, cualquier cosa me consultan, estoy a las órdenes. Eso chicos, ¿qué más? Sí, profe, no sé si recuerda la consulta que le hice a usted. Lo que pasa es que aún no está la fecha para poder entregar las tareas. Entonces, eso es algo Ya. que al menos creo que a mis compañeros también nos preocupa, porque siempre, al menos en las otras materias, se hace antes de las evaluaciones y la evaluación es el día lunes. Por ende, creería yo que tenemos poco tiempo. Entonces, no sé, eso no, es que no, aún no ponen, no entiendo por qué. No sé si Ya. usted tal vez puede ser tan amable de preguntar, de consultar. Ya, claro que sí. Yo mañana voy a consultar en el instituto y les aviso, ¿sí? Pero creería que me parece que es hasta el día domingo de subir las tareas, ¿sí? Entonces esperemos que sea hasta el domingo. Son 3 tareas fáciles, sencillas y más que todo prácticas, ¿sí? Ahí voy a ver cómo estamos en la redacción y qué hay que mejorar, ¿sí? Entonces mañana que tenemos la clase a las 9 de la noche, ¿sí? Ahí les comento lo que me dicen en el list. ¿Sí? Ok, muchas gracias. Ya, eso Gracias, chicos, que profe. tengan una buena noche. Descansen. Buenas noches. Chao, chao.